Hoy vamos a hablar sobre comunicación, tipos y fines. Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Allen Perkins de ADO Corporation. Cuando hablamos de comunicación, tipos y fines, siempre comienzo en mis seminarios y entrenamientos frente a mis participantes con dos preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los distintos tipos, situaciones de la comunicación con los que nos encontramos nosotros en nuestra vida tanto personal como profesional? Y la segunda pregunta es: ¿y cuáles son los distintos fines, objetivos e intenciones de nuestras comunicaciones? Dicho de otra forma, ¿para qué nos comunicamos? Ante la primera pregunta, ¿cuáles son los distintos tipos, situaciones de la comunicación? Mediante el esquema que mostramos, les hago ver que básicamente hay tres tipos de comunicaciones. Uno, comunicación cara a cara en los dos sentidos, de mi persona con la otra persona, con otro interlocutor. Dos, comunicación frente a un grupo, mayor o menor, también en los dos sentidos, de mi persona con el grupo, como se indica en el esquema. Y tres, comunicación frente a un grupo mayor o menor, pero ahora solo en un sentido, de mi persona hacia el grupo, pero sin que el grupo pueda comunicarse conmigo, es decir, sin retroinformación, sin feedback. Son tres tipos o situaciones de la comunicación conforme figura en el esquema. Ahora viene la segunda pregunta, que yo realizo también al grupo, como en la primera, pero ahora tratando de conseguir que sea el propio grupo el que responda a la pregunta. Y la pregunta es: ¿cuáles son los distintos fines, objetivos e intenciones de nuestras comunicaciones? Dicho de otra forma, ¿para qué nos comunicamos? Y ahí, con un Bass Session, el grupo sugiere multitud de objetivos por los que nos comunicamos, como por ejemplo, alguien dice para conocernos, otro para intercambiar cosas, otro más para transmitir mis pensamientos, uno más dice para conocer los sentimientos de la otra persona, para vender ideas, para y muchas cosas más. Después de tomar yo nota de todas esas ideas del grupo en el flip chart, me vuelvo y me dirijo al grupo indicándole que todas esas ideas que han sacado en ese Bass Session y muchas más se pueden resumir en 6 objetivos e intenciones de la comunicación, que en un sentido amplio se podrían resumir en 1. Dar información, 2. Obtener información, 3. Motivar, estimular, 4. Corregir, criticar, 5. Afrontar quejas y 6. Solucionar problemas. Ahora integro la primera y la segunda pregunta que inicialmente yo hacía al grupo, presentándolo en un nuevo esquema que figura a mi derecha, donde figuran las dos preguntas iniciales con las que ahora vamos a trabajar con la colaboración del propio grupo. A partir de este esquema completo, donde integramos los distintos tipos, situaciones de la comunicación con los distintos fines, objetivos e intenciones, también en la comunicación, yo voy preguntando al grupo: con este primer tipo de comunicación cara a cara, persona a persona, ¿podemos, 1, dar información? Y la respuesta rápidamente es sí, que yo marco con un aspa en el esquema sobre el flip chart.
2. ¿Y con este tipo de comunicación puedo conseguir obtener información? Y la respuesta también es sí, que yo marco con un aspa. 3. ¿Y motivar y estimular lo puedo conseguir? Y la respuesta también es sí, que yo vuelvo a marcar en el esquema. Y 4. ¿Y corregir y criticar lo puedo conseguir? Y la respuesta nuevamente es sí. Y 5. ¿Y afrontar quejas? La respuesta es sí. Y 6. ¿Y solucionar problemas? Y la respuesta también es sí, que marcamos en el esquema. Ahora, hablando con el grupo, comentamos que es un buen tipo de comunicación esta de cara a cara, persona a persona, en los dos sentidos, pues con ella cubrimos todos los distintos fines, objetivos e intenciones de la comunicación. Pero vayamos ahora al segundo tipo de comunicación que figura en nuestro esquema y que es la comunicación de una persona al grupo, también con comunicación en los dos sentidos. Y volvemos a preguntar al grupo, con este segundo tipo de comunicación podemos, 1, dar información, y la respuesta rápidamente es sí, que yo marco con un aspa en el esquema. 2. Y con este tipo de comunicación podemos conseguir obtener información, y la respuesta también es sí, que yo marco con un aspa. Y 3. Y motivar, estimular, ¿lo puedo conseguir? Y la respuesta también es sí del grupo. Pero yo ahora marco en el esquema un aspa a trazos y me vuelvo hacia el grupo y les digo, la motivación tiene un carácter eminentemente personal. Y lo que motiva a una persona puede dejarle absolutamente frío a otra. Y lo que es importante como motivación para alguien puede ser de muy poco valor para otra persona distinta. Por lo tanto, motivar a un grupo es verdaderamente difícil. Además, los seres humanos somos muy cautos, muy púdicos a la hora de manifestar nuestras auténticas motivaciones, porque al hacerlo estamos descubriendo algo verdaderamente íntimo de cara a uno y de cara a los demás. Además, estamos entregando armas a los demás para que nos puedan manipular. La única forma de poder tratar de motivar a un grupo es apelando a motivaciones primarias, porque al que no le coges por una motivación primaria, le puedes coger por otra motivación primaria. Es decir, regando con las distintas motivaciones primarias al grupo. 4. Pero volvamos a nuestro ejercicio. ¿Y corregir y criticar? ¿Podemos conseguirlo? Y la respuesta ahora, con ciertas dudas que vienen del grupo, es sí. Y yo marcando en el flip chart una aspa a trazos en esa columna para corregir, criticar, les digo sí, pero con ciertas dudas, dado que la norma universal es que la crítica en privado y la alabanza en público. 5. Y vamos con la quinta situación de afrontar quejas. ¿Podemos lograr esto con este tipo de comunicación? Y la respuesta es sí. Y allí marco un aspa completa. 6. Y finalmente, ¿podemos resolver los problemas? La respuesta es sí, y yo marco un aspa completo en el esquema. Y les recuerdo que hay un sistema de resolución de problemas en grupo de enorme eficacia y motivación para las personas y para la empresa, que es la resolución de problemas en grupo mediante los equipos de trabajo, sobre lo que hemos trabajado en vídeos pasados. Y vamos ya con el tercer tipo o situación de comunicación, es decir, la comunicación frente a un grupo, mayor o menor, pero ahora solo en un sentido, de mi persona hacia el grupo, pero sin que el grupo pueda comunicarse conmigo.
es decir, sin retroinformación, sin feedback. Y volvemos a la pregunta al grupo. Con este tercer tipo de comunicación podemos, 1, dar información, y la respuesta es sí. Y yo marco con un aspa con trazos en el esquema y les digo, sí, yo puedo dar información, pero como no hay feedback, no podré saber cómo la información que yo les transmito les está llegando, si de una forma correcta y a quién, o si de una forma incorrecta y a quién. Y todo ello destaca la importancia del feedback. 2. Y con este tipo de comunicación puedo conseguir obtener información. Y ahora la respuesta es no, ya que no hay feedback y yo dejo en blanco el recuadro. 3. Y motivar, estimular. ¿Lo puedo conseguir? Y la respuesta dubitativa del grupo es sí, pero yo ahora marco en el esquema un aspa a trazos y me vuelvo al grupo y les digo, ya era difícil motivar al grupo cuando había doble comunicación. Ahora lo tengo mucho más difícil al no haber retroinformación y no conocer la reacción del grupo. Por lo tanto, marco en el recuadro un aspa a trazos. 4. Y corregir, criticar. ¿Lo podemos conseguir? Y la respuesta ahora, con ciertas dudas del grupo, es sí. Y yo nuevamente marco un aspa a trazos, dado que si ya había problemas aún teniendo feedback, ahora que no lo tenemos el problema es mayor. Y 5. Y vamos con la quinta situación de afrontar quejas. ¿Lo podemos conseguir con este tipo de comunicación? Y la respuesta es claramente no, dado que no podemos recibir comunicación ninguna, y ahí yo dejo el recuadro en blanco. En ocasiones puede ser que se plantee este tipo de comunicación al grupo en un solo sentido, justamente para no recibir ningún feedback. Y 6, por último, solucionar problemas. ¿Lo podemos conseguir? Y la respuesta es no. Y yo dejo en blanco el recuadro en el esquema del flip chart que estoy utilizando. Por todo ello, este vídeo viene a dramatizar la enorme importancia que tiene para la comunicación en cualquier situación el hecho de conseguir un buen feedback. Y para ello los profesionales disponemos de una herramienta extraordinaria y poderosísima, si bien manejada, que es la técnica de preguntas, a la que hemos hecho referencia y desarrollado ampliamente a lo largo de distintos vídeos de nuestro canal de YouTube. Si nuestros vídeos os parecen de interés, os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, pues estos vídeos siguen y van a tener un largo recorrido.